El implante neuronal detrás de mi oreja vibró con otra notificación de pedido, e intenté no hacer una mueca mientras balanceaba 3 bandejas de estofado humeante de draconita por el abarrotado restaurante. La Percha Celestial era lo que podríamos llamar un establecimiento interespecies, uno de esos lugares donde dragones en sus formas humanoides podían cenar junto a humanos de verdad sin demasiado alboroto. Y no es que no hubiera alboroto. Claro. Siempre lo había cuando se mezclaban 2 especies que habían dejado de luchar hacía solo 40 años. La mesa 7 quiere su Sofía poco hecha, ladró el señor Harlan desde detrás del mostrador, con su ojo cibernético zumbando mientras seguía mis movimientos. Y me refiero a poco hecha para dragón, no a poco hecha para humano. No la estropees como la última vez. Asentí, ajustando mis zapatos de asistencia gravitacional que me ayudaban a navegar por los múltiples niveles del restaurante. El lugar estaba construido para acomodar a ambas especies, lo que significaba plataformas a diferentes alturas, secciones con control de temperatura y muebles reforzados que podían soportar el peso de un dragón, incluso en forma humanoide. La hora punta de la tarde apretaba con fuerza, y la lluvia afuera obligaba a todos a regresar desde la calle principal de la colonia. Nueva Draconis, así llamaban a esta luna. El gran experimento de la humanidad en coexistencia con el Imperio Dragón. Algunos días parecía más como el gran ejercicio de la humanidad para no ser devorada. La pantalla de mi muñeca mostraba otro recordatorio de medicación para mamá, y reprimí el nudo familiar de preocupación. 3 horas más para que terminara mi turno, entonces podría verla. Las cicatrices pulmonares de las viejas guerras empeoraban, y los tratamientos no eran baratos. Nada era barato cuando eras humano viviendo en el espacio dragón. Fue entonces cuando entraron. ¿Sabes cómo a veces el aire de una habitación simplemente cambia? Como si cada molécula recordara de repente que se supone que debe estar haciendo algo importante. Eso fue lo que sucedió cuando el bioescáner de la puerta sonó y dejó entrar a 2 figuras que nunca había visto antes. La primera era alta, incluso para los estándares de los dragones, con esa forma particular de moverse que sugería un inmenso poder controlado cuidadosamente. Su forma humanoide era impecable, casi demasiado perfecta, con cabello oscuro con mechas plateadas y ojos que oscilaban entre el dorado y el ámbar al observar la habitación. El tipo de detalles que susurraban dinero, dinero de verdad, no el que nosotros, los trabajadores, jamás veíamos. Pero fue lo que llevaba lo que me encogió el corazón. Un pequeño dragón, de unos 60 centímetros de largo desde el hocico hasta la punta de la cola, yacía acunado en sus brazos. Las escamas del pequeño eran de un azul medianoche intenso con matices plateados, de una belleza que daba ganas de tocarlas. Pero algo andaba mal. Las alas del bebé dragón colgaban en ángulos extraños, claramente deformadas, y sus patas traseras no se movían en absoluto. Mientras el hombre alto se dirigía a una cabina, pude ver el arnés de movilidad especialmente diseñado alrededor del cuerpo del pequeño dragón, todo de metal brillante y estabilizadores antigravedad. Nadie más pareció notar quién acababa de entrar. Pero claro, la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada con sus propios problemas como para prestar atención a otro dragón con una cría discapacitada. La guerra había dejado a muchos de esos en ambos bandos. Intentaron acomodarse en la cabina 15, pero fue una lucha. Las habitaciones estándar para dragones estaban construidas para dragones adultos en forma humanoide, o dragones completamente desarrollados en su estado natural. No para este tamaño intermedio, esta pequeña criatura vulnerable que aún no podía transformarse y tal vez nunca lo hiciera. El hombre alto, que más tarde supe que era el mismísimo emperador Teron Goldwyn, gobernante de 7 sistemas y comandante de la flota de dragones más grande de la galaxia, forcejeó con la plataforma de propulsión, intentando colocar a su hijo donde pudiera alcanzar la mesa. El pequeño dragón emitió un sonido, algo entre un chirrido y un gemido, y el rostro perfectamente sereno de su padre se quebró un poco, lo suficiente para que viera el agotamiento subyacente. «Déjame ayudarte», dije antes de poder pensarlo mejor.
El emperador levantó la vista y esos ojos dorados se clavaron en mí con una intensidad que debería haberme hecho correr. Pero ya había cogido un estabilizador junior de nuestro armario, del tipo que guardábamos para la rara familia de dragones que traía a sus crías. Toma, dije, ajustando el campo antigravedad para soportar el peso del pequeño sin presionar sus piernas. Esto debería funcionar mejor. ¿Cómo se llama? El emperador parpadeó, claramente no acostumbrado a que lo llamaran con tanta indiferencia. Orión, dijo en voz baja. Su nombre es Orión. Le sonreí al pequeño dragón. Hola, Orión. Ese es un nombre magnífico para un dragón magnífico. Los grandes ojos de Orión, del color de los antiguos océanos de la Tierra, se centraron en mí con sorprendente inteligencia. Emitió otro gorjeo, este claramente más alegre. Probablemente el menú no le vaya a funcionar, dije, abriendo mi olopaz. Pero nuestro cocinero, el señor Harlen, tiene una hija de la edad de Orión. Sabe cómo hacer el puré de proteínas correctamente. Ni muy caliente, ni muy frío. Fácil de digerir. Puedo pedirle que prepara algo si quieres. El emperador asintió lentamente, sin dejar de mirarme como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Eso sería aceptable. Me agaché al nivel de Orión y saqué mi holoproyector personal. Era barato, apenas se sostenía con cinta térmica, pero aún así proyectaba una imagen bastante decente. ¿Te gustan las historias, Orión? Los ojos del pequeño dragón se abrieron de par en par cuando proyecté un pequeño caballero holográfico luchando contra un monstruo de aspecto ridículo. Era una vieja historia de la Tierra, anterior al contacto, de cuando los humanos creían que los dragones eran solo mitos. Orión emitió un chillido de alegría, agitando sus alas funcionales. Enseguida vuelvo con la comida, les dije a ambos, pero en realidad estaba hablando con Orión. Sigan vigilando a Sir Galahad. Está a punto de descubrir que el monstruo es realmente amigable. 20 minutos después, volví con comidas preparadas especialmente para ambos. El filete del emperador, ganado terrestre de verdad, no sintético, cocinado a la perfección. Y para Orión, una mezcla cuidadosamente preparada de proteínas y nutrientes que el señor Harlen realmente se había esforzado en hacer apetitosa. ¿Puedo? Pregunté, señalando la cuchara. El emperador dudó. Pude ver el cálculo en sus ojos, dejando que un humano, un antiguo enemigo, alimentara a su vulnerable hijo. Pero Orión ya estaba piando emocionado, extendiendo su ala buena hacia mí. Ten cuidado, dijo el emperador innecesariamente. Fui más que cuidadoso. Fui amable de una manera que venía de años de cuidar a mi madre, de entender lo que significaba ayudar a alguien que no podía ayudarse a sí mismo. Orión comió con avidez, haciendo pequeños y alegres ruidos entre bocado y bocado. Mantuve un flujo constante de parloteo, nada especial, solo el tipo de tonterías que a los niños les gusta escuchar. ¿Sabes? Escuché que hay un dragón en la estación Kepler que puede hacer malabarismos con 7 asteroides a la vez. 7. ¿Te imaginas? Apenas puedo hacer malabarismos con mi horario de trabajo. Orión rió de verdad, un sonido como campanillas de viento en una suave brisa. Su padre nos observaba con una expresión que no pude descifrar. Cuando un poco de puré goteó sobre las escamas de Orión, lo limpié sin hacer ruido, usando el paño suave que siempre llevaba en el bolsillo. Los ojos del emperador seguían cada movimiento. «¿Tienes experiencia con crías?», dijo. No era una pregunta. La verdad es que no, admití. Pero tengo experiencia cuidando gente. A veces basta. Un grupo de comerciantes dragones en la mesa de al lado nos miraban fijamente, susurrando entre ellos. Capté palabras como vergonzoso y vergonzoso, dejar que un humano tocara a una cría. El emperador apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Cuando terminaron de comer, traje la cuenta. Solo una comida, no 2. El emperador arqueó una ceja. La comida de Orión corre por cuenta de la casa, dije.
La política del señor Harlan para las crías que se acercan por primera vez. Era una completa mentira. El señor Harlan no tenía esa política, pero lo cubriría con mis propinas. El emperador sacó un chip de crédito, de esos que brillaban con encriptación de draconita auténtica, y me lo entregó. Cuando lo pasé por el escáner, casi se me salen los ojos de las órbitas. Había añadido 1000 créditos de propina. Eran 3 meses de la medicación de mamá. Señor, no puedo. Es demasiado. Oh, te lo has ganado, dijo simplemente, levantándose para irse. No, en serio, no puedo aceptar esto. Empujé el chip hacia él, con las manos ligeramente temblorosas. No estaría bien. Algo cambió en su expresión. Sacó un chip diferente, sin marcar, y me lo puso en la mano. Mi código de comunicación privado, por si alguna vez necesitas algo. Entonces desaparecieron, dejándome allí de pie con un chip que probablemente conectaba con el ser más poderoso de 7 sistemas. Lo guardé en el bolsillo y terminé mi turno, con la mente dándole vueltas. Esa noche, le di a mamá su medicación y me senté en la sala de nuestro pequeño apartamento, mirando el chip. Nuestro apartamento estaba en el sector humano, nivel 7, donde la gravedad era la normal de la Tierra y el aire no olía a azufre. No era gran cosa, pero era mi hogar. Estás pensando demasiado alto, dijo mamá desde su silla. Respiraba con dificultad, pero su mirada seguía alerta. ¿Qué pasó hoy? Le conté lo del dragón y su hijo, y la propina de 1000 créditos que había rechazado. Se rió, lo cual se convirtió en tos, y luego en mí corriendo a buscarle su inhalador. Mi hija, jadeó al recuperar el aliento, es demasiado orgullosa para su propio bien. 3 días después volvieron. La misma cabina, a la misma hora. Esta vez estaba lista con el estabilizador de Orión y su comida especial. El pequeño dragón chilló de alegría al verme acercarme. Señorita Sofía, dijo Orión con voz aguda y dulce. Era la primera vez que lo oía hablar. Los dragones aprenden el lenguaje más rápido que los humanos, pero los dragones discapacitados a veces tienen dificultades. Orión no, al parecer. Hola, estrellita, dije, preparándole la comida. ¿Qué tal? Mi padre me llevó a volar, anunció Orión con orgullo. En la nave vimos 3 nebulosas. 3 nebulosas enteras. Increíble. El emperador observaba nuestra interacción en silencio. Hoy parecía aún más cansado, si cabe. Se le veían escamas en las sienes a través de su glamour humanoide, señal de estrés en los dragones. Un día duro, le pregunté en voz baja mientras Orión se distraía con su comida. Me observó un buen rato. El consejo cuestiona mi idoneidad para gobernar, dijo finalmente. Un dragón que no puede producir un aire perfecto es considerado débil. Sentí un arrebato de ira por él. Es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Y una vez oí a un tipo afirmar que podía enseñarle a bailar a un agujero negro. Los labios del emperador se crisparon. Hablas de forma muy directa. Un riesgo profesional. Pasas tanto tiempo sirviendo comida que te olvidas de impresionarte. Esta vez, de verdad, sonrió. ¿Cuál es tu apellido, Sofía? Reeves, señor. Sofía Reeves. Y siempre has sido camarera. Me ericé un poco. No hay nada malo en ser camarera. No dije que lo hubiera. Solo tengo curiosidad. Me suavicé. Antes estudiaba enfermería, pero después del Tratado de Paz, cuando se permitió a los humanos emigrar aquí, mamá enfermó. Los tratamientos son caros, así que aquí estoy. ¿Y tu padre? Murió en la guerra. Lo dije con naturalidad. No tenía sentido edulcorarlo. Mucha gente lo hacía. El emperador asimiló la información en silencio. Entonces, ¿de qué lado? ¿Importa? Está muerto de todas formas. Orión había terminado de comer y nos observaba con esos grandes ojos oceánicos. Señorita Sofía, ¿está triste? No. ¿Estrellita? ¿Solo recuerda a alguien?
Padre dice que recordar es importante, dijo Orión con solemnidad, incluso cuando duele. Tu padre es un dragón inteligente. Durante las siguientes semanas, se convirtieron en clientes habituales. Cada 3 días, como un reloj. Descubrí que el emperador era viudo, su compañera había muerto en un intento de asesinato hacía 2 años. Descubrí que la discapacidad de Orión era resultado de ese mismo ataque, veneno, que había afectado su desarrollo en el huevo. Descubrí que el emperador tenía 27 propiedades diferentes por todo el imperio, pero prefería pasar tiempo en esta pequeña colonia porque las instalaciones médicas eran las mejores para Orión, y el emperador Terón supo de mí. De las heridas de guerra de mi madre. De mis sueños abandonados. Del diminuto apartamento donde la calefacción solo funcionaba la mitad del tiempo y el reciclador de agua hacía que todo supiera a metal. ¿Por qué rechazas mis propinas?, me preguntó un día, después de que le cobrara una vez más solo por una comida. Porque no te estoy siendo amable por dinero, dije. Soy amable porque Orión merece amabilidad. Ambos la merecen. Me miró fijamente durante tanto tiempo que pensé que lo había ofendido. Entonces dijo, eres muy inusual, Sofía Reeves. Por decirlo de alguna manera. Una tarde, no aparecieron a la hora de siempre. Intenté no preocuparme, pero al terminar mi turno, me encontré consultando las noticias. Nada sobre el emperador. Nada de dragones, en realidad. Salvo una disputa comercial en los anillos exteriores. 2 días después, mi riscón vibró con una alerta de emergencia. Era del número del chip que me había dado Terón. Solo 2 palabras. Necesito ayuda. No pensé. Simplemente corrí. Las coordenadas me llevaron al sector del dragón, nivel 1, donde la gravedad era mayor y los edificios estaban construidos con auténtico acero de draconita. La residencia local del emperador era lo que cabría esperar. Todo torres imponentes y pantallas defensivas. Pero los guardias de la puerta habían recibido mi biofirma. Me dejaron pasar sin rechistar. Los encontré en lo que parecía una suite médica. Orión estaba en una cama de diagnóstico, con sensores adheridos a sus escamas. Respiraba con dificultad. Terón estaba en su forma de dragón completa, una magnífica criatura de oro y bronce, enroscado alrededor de la cama protectoramente. Su cabeza, más grande que todo mi cuerpo, se giró hacia mí cuando entré. Los médicos dicen que es una reacción a su nuevo tratamiento. Su voz retumbó de todas partes y de ninguna a la vez. Los dragones, en su verdadera forma, no hablaban como los humanoides. Era más como telepatía controlada. Quieren detenerla, pero es lo único que podría ayudar con su parálisis. Me moví al lado de Orión, revisando las lecturas. Puede que no haya terminado la escuela de enfermería, pero había aprendido lo suficiente. Tiene fiebre demasiado alta. Los dragones se calientan, pero no tanto. Miré a Terón. Tienes que enfriarlo. Ahora. Los médicos dijeron. Los médicos se equivocan. Mira el patrón de sus escamas. Mira cómo se levantan en los bordes. Su cuerpo está tratando de disipar calor, pero no puede. Tienes que respirar tu hielo sobre él. Podría lastimarlo. No lo harás. Eres su padre. Sabes exactamente cuánto puede soportar. Por un momento, pensé que se negaría. Entonces el gran dragón levantó la cabeza y una corriente de aire cristalizado fluyó de sus fauces. Tan controlado y preciso, que era como ver a un artista trabajar. Las escamas de Orión inmediatamente comenzaron a asentarse. Su respiración se volvió más fácil. Sigue adelante, dije, monitoreando las lecturas. Así sin más. Nos quedamos allí durante 3 horas, Terón respirando hielo, yo ajustando el equipo médico y hablando con Orión en voz baja y firme. Cuando el pequeño dragón finalmente abrió los ojos, lo primero que dijo fue, «Señorita Sofía, ¿trajo a Sir Galahad?» Reí de verdad, y abrí la holohistoria en mi proyector. Por supuesto que sí, pequeña estrella. La gran cabeza de dragón de Terón bajó hasta que estuvo a la altura de mis ojos.
Los médicos dijeron que habría muerto. Los médicos no lo saben todo. A veces solo necesitas a alguien que se preocupe lo suficiente como para prestar atención. ¿Por qué viniste? ¿Pediste ayuda? ¿Eso es todo? ¿Esa es tu única razón? Acaricié las escamas de Orión suavemente. ¿No es suficiente? Al día siguiente, Teron vino al restaurante en su forma humanoide. Esperó a que terminara mi turno y luego me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en la cabina 15, el lugar donde empezó todo. Tengo una propuesta, dijo. Quiero que seas la cuidadora de Orión. Tiempo completo. Casi me ahogo con el café. No estoy cualificada. Le salvaste la vida. Tuve suerte. No. Su voz era firme. Te importaba. Viste lo que los médicos pasaron por alto porque lo estabas viendo a él, no a su condición. Se inclinó hacia adelante. Pagaré tu título de enfermería, todo, y un salario que cubra los tratamientos de tu madre. Eso es una locura. Eso es práctico. Orión te necesita. Te responde de una manera que no le responde a nadie más. ¿Y el consejo? ¿Un humano cuidando al heredero imperial? Deja que yo me ocupe del consejo. Pensé en mamá, en su medicación, en el título de enfermería que creía perdido para siempre. Necesito pensarlo. Tómate todo el tiempo que necesites. Esa noche, me senté con mamá y le conté todo. Escuchó en silencio y luego dijo, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Yo también? Nunca has podido alejarte de alguien que necesita ayuda. Es tu bendición y tu maldición. Esto es diferente. Este es el emperador dragón. Esto es política y peligro, y este es un padre que ama a su hijo, y un pequeño dragón que se ilumina cuando te ve. Se acercó y tomó mi mano. Te he estado reteniendo. ¿Verdad? Mamá. No. Sí. Has puesto tu vida en espera por mí. Pero Sofía, mi querida niña, no sobreviví a una guerra solo para verte sobrevivir a la paz. Quiero verte vivir. 2 días después, acepté la oferta de Teron. Mudarme a la residencia imperial fue como entrar en otro universo. Mis aposentos eran más grandes que todo nuestro apartamento. La suite médica donde trabajaría con Orión tenía equipo que solo había visto en libros de texto. El personal me miró con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Una humana cuidando del heredero imperial. Impensable. La jefa de la casa, una antigua dragona llamada Señora Escama Dorada, que se quedaba en forma humanoide por preferencia, fue la primera en simpatizar conmigo. Quizás porque veía cómo reaccionaba Orión cuando entraba en una habitación, como todo su cuerpo vibraba de emoción. Señorita Sofía, mire lo que puedo hacer. Había descubierto cómo usar su ala buena para impulsar su arnés de movilidad. No era mucho, pero era un progreso. Es increíble, estrellita. Estarás corriendo de un lado a otro en un abrir y cerrar de ojos. Los días cobraron ritmo. Las mañanas eran para la fisioterapia de Orión, que convertí en juegos. Las tardes eran para sus clases, a las que asistía, aprendiendo sobre la historia y la cultura de los dragones. Las noches eran para mis propios estudios. Teron me había inscrito en el mejor programa de enfermería de la colonia, y estaba decidida a no desaprovechar la oportunidad. Pero no fue fácil. Algunos miembros del personal susurraban cuando creían que no podía oírlos. La humana se cree especial. El emperador se ha vuelto loco. ¿Qué pasa si el consejo se entera? El consejo se enteró 3 semanas después. Estaba ayudando a Orión con sus estiramientos cuando llegaron 5 dragones con armadura ceremonial completa. Su líder, un enorme dragón rojo llamado Scorchuin, ni siquiera me reconoció. Emperador Teron, rugió. El consejo exige una explicación. Teron apareció en su forma de dragón, logrando de alguna manera parecer majestuoso y molesto a la vez. ¿Una explicación para qué? ¿Exactamente? Tienes a una humana cuidando a tu heredero. Yo tengo a la persona más cualificada cuidando a mi hijo. Ni siquiera es una enfermera de verdad. Está aprendiendo,
y ya ha demostrado ser más capaz que la docena de cuidadoras de verdad que me enviaste. Scorchwin azotó la cola. Esto no tiene precedentes. Es inaceptable. El heredero de 7 sistemas no puede ser criado por un antiguo enemigo. Fue entonces cuando Orión habló, su vocecita atravesando la tensión. La señorita Sofía no es una enemiga. Es mi amiga. Las crías no eligen a sus compañeros, dijo Scorchwin con desdén. Esta sí, dijo Theron, y había algo peligroso en su tono. Sofía se queda. Entonces nos obligas. El Consejo votará sobre tu idoneidad para gobernar. Luego votará. Pero debes saber esto, Scorchwin. El día que intentes separar a mi hijo de la única persona que lo ayudó a prosperar, aprenderás por qué me gané el título de Goldwyn el Terrible durante la guerra. El consejo se fue, pero la amenaza persistía. Encontré a Theron más tarde en su estudio, en forma humanoide, mirando mapas estelares. Deberías soltarme, dije. No vale la pena perder tu trono. El trono no significa nada si no puedo proteger a mi hijo. El consejo, teme el cambio. Temen que la paz signifique algo más que la simple ausencia de guerra. Se giró para mirarme. ¿Sabes por qué te quiero aquí de verdad, Sofía? Porque le gusto a Orión. Porque lo ves como Orión. No como un heredero inválido. No como un problema político. No como un símbolo de debilidad. Solo como un pequeño dragón que merece amor y cuidados, y chistes terribles sobre hacer malabares con asteroides. Sentí que me ardían las mejillas. No son chistes terribles. Son terribles. Pero le encantan. Theron se acercó. La noche que lo salvaste, cuando me ordenaste que le echara hielo a mi propio hijo, ¿sabes lo que pensé? Que estaba loco. Que eras el ser más valiente que he conocido. Te paraste ante un dragón en plena forma y diste órdenes porque mi hijo necesitaba ayuda. Sin miedo. Sin vacilación. Solo acción. Estaba aterrorizado, admití. Pero lo hiciste de todos modos. Eso es valentía. Hubo un momento extraño y tenso, en el que simplemente nos miramos. Entonces la voz de Orión llegó por el comunicador. Señorita Sofía. La señora Goldská le dice que no puedo comer postre antes de cenar. Dígale que se equivoca. Reí, rompiendo el momento. El deber llama. Sofía, dijo Theron al llegar a la puerta. Gracias. Por todo. Las semanas se convirtieron en meses. Orión se fortaleció. No milagrosamente, ni del todo, sino de forma constante. Aprendió a manejar su arnés de movilidad con verdadera destreza. Su ala sana se fortaleció con los ejercicios que hacíamos. Y su mente, su brillante mentecita, lo absorbía todo como una esponja. Yo también crecí. Mis estudios fueron desafiantes, pero me entregué a ellos con una determinación que había olvidado tener. Aprendí no solo sobre medicina humana, sino también sobre fisiología de dragones. Me convertí en el primer humano certificado en atención pediátrica interespecie. Los tratamientos de mamá estaban funcionando. Los nuevos medicamentos, los que por fin podía permitirme, estaban revirtiendo parte del daño. Se mudó a un apartamento mejor en el sector humano, uno con calefacción y agua potable, y Theron. Theron se convirtió en algo inesperado. Un amigo. Hablamos durante horas después de que Orión se durmiera sobre todo y nada, sobre la guerra, sobre la paz, sobre el futuro que ambas especies intentaban construir juntas. Nunca pensé que confiaría en un humano, admitió una noche mientras observábamos dormir a Orión. El pequeño dragón por fin había dominado parcialmente. Transformación, logrando cambiar solo su cola a forma humanoide. No fue mucho, pero fue más de lo que nadie creía posible. Nunca pensé que tendría charlas nocturnas con el emperador dragón sobre si el café de tierra es mejor que la infusión estimulante de draconita. Por cierto, no lo es. La infusión estimulante es claramente superior. Te equivocas, y tus papilas gustativas están rotas. Se rió,
un sonido cálido y rico que había llegado a adorar. Espera, cariño, ¿de dónde salió eso? El consejo vota mañana, dijo con tono serio. ¿Estás preocupada? No. Pase lo que pase, sé que tomé la decisión correcta. Orión es feliz. Está prosperando. Eso vale cualquier trono. Eres un buen padre, Theron. Y eres una persona excepcional, Sofía Reeves. El consejo votó. 7 a favor de que Theron permanezca como emperador, 5 en contra. Estaba más reñido de lo que a nadie le hubiera gustado. Pero fue suficiente. Scorchwin dejó la colonia ese mismo día, no sin antes pasar por la sala médica donde trabajaba con Orión. Esto no es cambio humano, dijo. No me voy a ninguna parte, respondí, sin levantar la vista de los ejercicios de Orión. Ya veremos. 2 semanas después, alguien intentó envenenar la comida de Orión. Lo pillé solo porque me puse paranoico, pasándolo todo por un escáner molecular antes de dejarlo comer. El veneno era sofisticado, diseñado para reaccionar con el ácido estomacal del dragón. Lo habría matado en minutos. La furia de Theron era terrible de contemplar. Atravesó la residencia en plena forma de dragón, rugiendo tan fuerte que hizo temblar los cimientos. Orión y yo nos vimos obligados a calmarlo. Padre, estás asustando a todos, dijo Orión, con su vocecita cortando la furia. Alguien intentó hacerte daño. Pero no lo hicieron. La señorita Sofía me protegió. Ella siempre me protege. La gran cabeza de Theron giró hacia mí. ¿Cómo supiste que debías comprobarlo? No lo supe. Solo tenía un presentimiento. Siempre dije que tenía buen instinto para el peligro. Supongo que viene de haber crecido en zonas de guerra. El aspirante a asesino fue capturado 3 días después. Un leal a los dragones que creía que un heredero discapacitado debilitaría al imperio. Durante el interrogatorio, dijo algo que me heló la sangre. El humano no siempre estará ahí para protegerlo. Esa noche, Theron vino a mis aposentos. Parecía demacrado, de alguna manera mayor. Necesito enviarte lejos, dijo, sin preámbulos. ¿Qué? A ti y a Orión. A un lugar seguro. Hay una estación de investigación en los anillos exteriores, fuertemente defendida, completamente segura. Podrías continuar sus tratamientos allí. ¿Quieres ocultarnos? Quiero protegerte. Me puse de pie, con la ira atravesándome. Así que los terroristas ganan. Nos asustan para que huyamos. No se trata de ganar o perder, Sofía. Se trata de mantenerte con vida. ¿Y qué? Sobre ti. Te quedarías aquí, solo, luchando tus batallas sin nosotros. Ese es mi trabajo. Mentiras. La palabra flotaba en el aire entre nosotros. Tu trabajo es ser el padre de Orión. Y mi trabajo es cuidarlo. No nos iremos a ninguna parte. Sofía, por favor. No. No puedes tomar decisiones unilaterales sobre nuestras vidas. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Tú, yo y Orión. Así es como funciona esto. Me miró fijamente un buen rato. Entonces, de repente, me abrazó. Era la primera vez que nos tocábamos más allá de la necesidad profesional. Era cálido, más cálido que un humano, y podía sentir su corazón acelerado. No puedo perderte, susurró. A ninguno de los dos. No lo harás, le respondí en un susurro. Lo prometo. A la mañana siguiente, Orión anunció en el desayuno que quería ir a la escuela. A la escuela, dijimos Theron y yo al unísono. Las otras crías van a la escuela. Yo también quiero ir. Orión, empezó Theron con cuidado, la escuela podría ser difícil con tus necesidades de movilidad. ¿Y? La señorita Sofía dice que difícil no significa imposible. Dice que solo significa que tenemos que esforzarnos más. Sentí que me calentaba la cara cuando Theron me miró. ¿Le has estado llenando la cabeza de discursos motivadores? Alguien tenía que hacerlo. Orión empezó la escuela un mes después.
No sin dificultades. El primer día, algunas crías de dragón se rieron de su arnés de movilidad. Una criaturita particularmente desagradable llamada Blasecla lo llamó Broken. Orión llegó a casa llorando. ¿Quizás no debería volver? Oye, dije, arrodillándome a su lado. ¿Recuerdas a Sir Galahad? De la historia. ¿Recuerdas que lo hacía especial? Era valiente. Era diferente. Todos los demás caballeros tenían armaduras y espadas perfectas, pero Galahad tenía una espada torcida y una armadura abollada. ¿Y sabes qué? Él fue quien se hizo amigo del monstruo porque entendía lo que era ser diferente. Pero yo no soy un caballero. No, tú eres mejor. Eres Orión Goldwyn. Y mañana volverás a esa escuela y les demostrarás que diferente no significa menos. ¿Vienes conmigo? Siempre, Estrellita. Al día siguiente, fui con él. Y cuando Blasecla intentó burlarse de Orión otra vez, hice algo que probablemente no estaba en ningún manual para cuidadores. Lo reté a una carrera. Él con sus alas perfectas contra Orión con su arnés de movilidad y determinación. Orión ganó. No porque fuera más rápido. No lo era. Sino porque a mitad de camino, Blasecla se puso arrogante y se estrelló contra una pared. Orión simplemente siguió adelante, firme y decidido, hasta que cruzó la línea de meta. Las otras crías vitorearon. Blasecla se enfurruñó. Y Orión. Orión resplandecía de orgullo. Amañaste esa carrera, dijo Terón esa noche, con una sonrisa en los labios. No tengo ni idea de qué estás hablando. La ruta de vuelo de Blasecla pasó justo por la ventana donde los estudiantes de último año practicaban exhibiciones de apareamiento. Muy distraído para un dragón joven. Pura coincidencia. Eres astuto. Prefiero la estrategia. Rió, luego se puso serio. El consejo quiere reunirse contigo. ¿Yo? ¿Por qué? Quieren entender por qué eres tan importante para Orión. Y para mí. La última parte se dijo en voz baja, pero la oí. El corazón me dio un vuelco. La reunión del consejo se celebró en la Gran Cámara, una enorme sala esférica donde los dragones podían volar libremente mientras discutían asuntos de estado. Me quedé en el centro, sintiéndome muy pequeño, mientras 12 dragones antiguos volaban en círculo sobre mí. Sofía Reeves, resonó la voz de Scorchwin. Estás acusada de ejercer una influencia indebida sobre la familia imperial. Eso no es un delito, señalé. Silencio. No, resonó la palabra en la cámara. Sofía Reeves, resonó la voz de Scorchwin. ¿Quieres saber por qué estoy aquí? Bien. Estoy aquí porque un pequeño dragón necesitaba ayuda, y su padre fue lo suficientemente valiente como para aceptarla de un humano. Estoy aquí porque creo que el futuro de nuestras especies depende de que aprendamos a vernos como algo más que antiguos enemigos. Y estoy aquí porque quiero a ese pequeño dragón como si fuera mío. Presumes mucho, humano. No doy por sentado nada. Trabajo. Aprendo. Cuido de Orión con todo mi ser. Si eso te amenaza, quizá deberías preguntarte por qué. Un dragón anciano, uno que no reconocí, descendió para flotar ante mí. ¿Morirías por la cría? Sí. ¿Matarías por él? Lo pensé un momento. Si fuera necesario. ¿Y el emperador? ¿Qué es para ti? Esa era la pregunta. ¿No? ¿Qué harías? Era Terón para mí. Empleador, amigo, algo más. Es un padre que ama a su hijo, dije finalmente. Todo lo demás es secundario. El dragón anciano me estudió un largo rato. Entonces dijo algo que nos impactó a todos, incluyéndome a mí. Lo apruebo. Abuela, dijo Scorchwin con voz ahogada. La humana dice la verdad. Ve con claridad. La cría prospera bajo su cuidado. Y mi nieto miró a Terón, que había permanecido en silencio al borde de la cámara. Mi nieto ha recordado cómo sonreír. La humana se queda. Esa noche, hubo una celebración. Nada enorme, solo familia y amigos cercanos.
Estaba tratando de convencer a Orión de que la hora de dormir no era negociable cuando Theron me llevó aparte. Gracias, dijo, por lo que le dijo al consejo. Quise decir cada palabra, incluso la parte de que todo lo demás es secundario. Lo miré, este ser imposible que se había vuelto tan importante para mí. Theron, te amo, dijo simplemente. Te amo desde el día en que rechazaste mi propina porque no aceptabas dinero a cambio de amabilidad. Me encanta cómo ves a Orión, cómo me desafías, cómo haces que nuestra pequeña familia rota se sienta completa. Me encanta. Lo besé. Probablemente fue inapropiado y definitivamente complicado y absolutamente perfecto. Cuando nos separamos, él estaba sonriendo de una manera que nunca antes había visto. Dije un poco sin aliento. Esto hará que las reuniones de trabajo sean incómodas. Él se rió. Todo en nuestra situación es incómodo. Somos un emperador dragón y una camarera humana criando a una cría discapacitada mientras intentamos demostrar que nuestra especie puede coexistir. Incómodo es nuestra configuración predeterminada. Cuando lo pones así eso. Sofía, no te estoy pidiendo que seas mi emperatriz ni mi compañera ni nada para lo que no estés preparada. Solo te pregunto si es posible que tú también me ames. Sí, dije. De manera completamente inapropiada y contra toda lógica, lo hago. Una pequeña voz se escuchó detrás de nosotros. ¿Significa esto que la señorita Sofía será mi madre? Nos volvimos y encontramos a Orión flotando en su arnés de movilidad, luciendo esperanzado. Las cosas no funcionan así, estrellita, comencé. Pero quiero que seas mi madre. Me cuidas y me cuentas historias y haces feliz a papá. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Si quieres que sea tu madre, entonces eso es lo que seré. Orión voló a mis brazos, su arnés de movilidad zumbando. Madre, dijo, probando la palabra. Me gusta. 6 meses después, me gradué en la escuela de enfermería. El mejor de mi clase. El primer humano certificado en atención pediátrica de dragones. Mamá estaba allí, respirando con facilidad gracias a sus nuevos tratamientos. Theron y Orión se sentaron en la primera fila, el emperador dragón y su heredero, orgullosos como cualquier otra cosa. Un año después, Theron y yo nos casamos en una ceremonia que hizo historia. La primera unión autorizada entre un emperador dragón y un humano, ala abrasadora boicoteada. La mayor parte de la galaxia observó. Pero la parte importante ocurrió después en nuestras habitaciones privadas, cuando Orión, que había estado practicando durante semanas, logró su primera transformación completa. Duró solo unos segundos, y su forma humanoide era imperfecta, un brazo más pequeño que el otro, piernas que no podían sostenerlo del todo. Pero lo hizo. Mira, madre, lloró. Soy como tú. Lo abracé y las lágrimas corrían por mi rostro. Eres perfecta, pequeña estrella. Absolutamente perfecto. 5 años más tarde, volví a estar en la gran cámara, pero esta vez como consorte imperial, observando a Orión dirigirse al consejo. Ahora tenía 12 años y todavía usaba asistencia para la movilidad, pero era fuerte y confiado. Estaba proponiendo un nuevo programa, escuelas de integración, donde los jóvenes humanos y dragones pudieran aprender juntos. No somos enemigos, dijo con voz clara y fuerte. Nunca lo fuimos. Estábamos simplemente extraños que no sabían hablar entre ellos. Pero podemos aprender. Aprendí de mi madre, que nació humana, pero tiene corazón de dragón, y de mi padre, que nació dragón, pero aprendió a amar con ternura humana. Si ellos pueden cerrar esa brecha, todos nosotros también podemos hacerlo. El consejo votó unánimemente a favor. Esa noche, mientras veíamos a Orión jugar con su hermana menor, una cría perfectamente sana, que me llamó mamá y pensó que era perfectamente normal que su padre dragón se casara con un humano. Theron tomó mi mano. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿Ese día rechazaste mi propina? Nunca, dije.
aunque a veces me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera cogido el dinero y me hubiera marchado. No lo habrías hecho. No es quien eres. No. Estuve de acuerdo. No lo es. Madre, llamó Orión. Cuéntale a Será la historia de Ser Galaad. ¿Otra vez? Será se quejó. Lo hemos escuchado 1.000.000 de veces. Es una buena historia, insistió Orión. Además, mamá lo cuenta mejor. Miré mi familia imposible, improbable, perfecta, y sonrió. Muy bien, pero esta vez démosle a Sir Galaad un amigo dragón. Cuando comencé la historia, tejiendo nuevas aventuras para la vieja noche, pensé en ese día lluvioso en el restaurante hace tantos años. Como un simple acto de bondad había llevado a esto. Como negarme a aceptar ese consejo había cambiado no solo mi vida, sino el futuro de 2 especies. A veces, las decisiones más pequeñas conducen a los cambios más grandes. A veces la bondad es su propia recompensa. Y a veces, solo a veces, una camarera y un emperador pueden salvarse mutuamente. ¿Y vivieron felices para siempre? Sera preguntó cuando terminé. No, dije, acercándola. Vivían felices ahora mismo. Para siempre todavía se está escribiendo. Afuera, las 2 lunas nuevas de Draconis se elevaban sobre la colonia, proyectando una luz plateada a través de nuestras ventanas. En algún lugar de la ciudad, humanos y dragones estaban aprendiendo a vivir juntos, a trabajar juntos, a construir algo que ninguna especie podría crear por sí sola. No fue perfecto. Todavía había problemas. Todavía había quienes se resistían al cambio. Pero viéndome cuando mi hija, una niña humana, se acurrucó contra su hermano dragón mientras su padre dragón tarareaba una vieja canción de cuna terrestre, supe que estábamos en el camino correcto. ¿En qué estás pensando?, preguntó Teron, rodeándome con su brazo. Solo recuerdo, dije, ese día que entraste al restaurante pensé que eras un cliente más. Y pensé que eras solo otra camarera. Es curioso lo equivocados que estábamos los dos. ¿O qué razón?, dijo, besando la parte superior de mi cabeza. A veces el universo sabe lo que necesitamos mejor que nosotros. Orión se había quedado dormido. Su respiración era suave y uniforme. Su arnés de movilidad estaba en la esquina, mejorado ahora con modificaciones que yo había ayudado a diseñar. Tal vez nunca volara como otros dragones, tal vez nunca se transformara perfectamente, pero se estaba convirtiendo en algo que ni los dragones ni la sociedad humana habían visto antes. Un puente entre mundos. Él va a cambiar todo, dije suavemente. Ya lo ha hecho, respondió Teron. En el momento en que decidiste que valía la pena salvarlo, amarlo, luchar por él, eso cambió todo. No lo hice solo. No, lo hicimos juntos. El dragón que aprendió a confiar, el humano que aprendió a amar, y la estrellita, que nos mostró a ambos el camino. Me recosté en el calor de mi esposo, miré a nuestros hijos dormir y pensé en todos los años venideros. Los desafíos que enfrentaríamos, las batallas que pelearíamos, el amor que compartiríamos. No sería fácil. Nada que valiera la pena hacer nunca lo fue. Pero como le había dicho a Orión hace tantos años, difícil no significaba imposible. Simplemente significaba que teníamos que esforzarnos más. Y lo haríamos juntos.